causa paso por la Biblia. Saludos, buenas, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Julián Misael, evangelista del Señor, para la gloria de su nombre. Para mí es más que un placer estar compartiendo nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando lo que estuvimos hablando en el video pasado acerca del panorama del Antiguo Testamento. Hoy yo quiero hablar del panorama del Nuevo Testamento para darle continuidad. Para todos aquellos que vieron el panorama del Antiguo Testamento puedan documentarse también del panorama del Nuevo Testamento. Si usted este año empezó a leer la Biblia, termínela. Si la empezó a leer entera, termínela. No se pare ni para tomar impulso. No permita que el diablo y sus secuaces eviten que usted adquiera el conocimiento de Dios. Luego de usted leerla, ámela, vívala, guárdela y aplíquela. Porque ese es el poder de la palabra, en vivirla, en amarla y en aplicarla. Hoy estaremos hablando acerca del panorama del Nuevo Testamento. Pero antes, por favor, le quiero pedir a todos que, número uno, vaya al lado derecho de su celular, donde dice suscribirse y denle a suscribirse, porque así usted nos ayuda a crecer. Número dos, luego denle al like, a esa mano que aparece así en la parte izquierda. Deme un like y ponga un comentario. Si usted quiere que le demos continuidad a estos estudios bíblicos, coméntelo en la caja de los comentarios. Y por último, no olvide compartirlo, porque mientras más comparte este video, más YouTube lo va a recomendar. Y así nosotros estaremos expandiendo el conocimiento de la palabra del Señor para que la gloria de Dios sea expandida en todas las naciones. Apoya estos ministerios, en específico este. Apoye todos los hombres de Dios que estén predicando a través de las redes, porque a eso es que Dios nos ha llamado. Bien, sin más preámbulo, empecemos. Empecemos aquí. Bien, miren. Vamos a dar una recapitulación del video pasado hablando del Antiguo Testamento. Todos recuerdan que la división que nosotros tenemos en nuestra Biblia, en esta Biblia, son 5. Número 1, la Torá, el Pentateuco o la ley. Estas 3 palabras se refieren a la misma cosa. Los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego tenemos los 12 libros históricos que tiene desde Josué hasta Estel. Ahí están los 12 libros históricos que usted va a leer para que tenga un panorama cuando, como usted está leyendo la Biblia, sepa hacia dónde usted se va a dirigir. Luego tenemos los libros sapiensales, que son 5, al igual que la Torá. Los libros sapiensales empiezan en Job y terminan en Cantar de los Cantares. Luego tenemos los profetas mayores, que empiezan en Isaías y terminan en Daniel. Y los profetas menores, que comienzan en Oseas y terminan con Malaquías, quien fue el último profeta en el Antiguo Testamento. Luego de eso, nosotros tenemos que los judíos tienen 3 divisiones distintas a la nuestra. Los judíos tienen la ley, la Torá o el Pentateuco, que son las mismas 3 palabras, tienen los escritos y tienen los profetas. Esas divisiones se encuentran en el libro, usted más específicamente la puede leer en Lucas, capítulo 24, versículo creo que 25 en adelante, si mal no recuerdo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que Malaquías fue el que cerró el canon del Antiguo Testamento hebreo y del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Fue el último. Nosotros tenemos aquí entonces que Dios dura un periodo de 400 años. Hay una hoja en blanco en su Biblia que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Bien, la Tanaj del Brit Hadashah, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí usted tiene esa hoja que representan 400 años de silencio. ¿Cuándo se rompe el silencio de Dios? Cuando Juan el Bautista aparece en la escena. Él es el último profeta mesiánico que anuncia la venida de Cristo, que de hecho estaba en el mismo tiempo que él estaba. Se llevaban 6 meses en cuanto a la edad. Nosotros tenemos que Dios rompe el silencio con Juan el Bautista.
Y de la vida de Jesús hubieron 4 evangelistas en el Nuevo Testamento que Dios inspiró para hablar acerca de la vida de Cristo. Dos de ellos hablan de su nacimiento, pero no de su trayectoria, desde su nacimiento hasta llegar al ministerio. El único que da un detalle extra es nuestro hermano Lucas, quien escribe acerca de Jesús cuando estaba en el templo, que tenía 12 años. Pero vamos a presentar la perspectiva del Nuevo Testamento. Número 1, el Nuevo Testamento va a relatar 5 cualidades de la vida de Jesús. Número 1, su nacimiento. Número 2, su vida. Número 3, su muerte. Número 4, su resurrección. Y número 5, su ascensión a los cielos. Repito, 5 cualidades serán relucientes en el Nuevo Testamento. Nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Tenemos que Mateo, aunque no fue el primer evangelio en ser escrito, sino Marcos, es el primero que está en el orden de los evangelios en nuestra Biblia. Él relata y habla de Jesús como el Mesías, como el Mesías prometido del Nuevo Testamento. Y cuando me refiero a Mesías, es lo mismo que a Cristo. Esas son las palabras derivadas. La palabra Cristo significa el ungido o el elegido, al igual que la palabra Mashiach o Mashiach, que es también la identificación hebrea de cómo identificar al elegido de Dios. Mateo representa al elegido de Dios del Antiguo Testamento, el prometido por Dios. Marcos va a hablar desde una perspectiva distinta a Mateo. Él va a presentar a Cristo como un siervo, como aquel que actúa. Marcos escribe para una comunidad gentil y Mateo escribe posiblemente desde Palestina, escribe para Palestina, para los judíos. Se dice que el lenguaje o esta carta está escrita en hebreo por razones que él escribió a los judíos. Tenemos a Marcos que escribe para la iglesia gentil y presenta al Cristo que actuaba y que servía como el siervo. Su versículo central está en Marcos 10:10, que habla de que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido. Esa es la perspectiva de Marcos, presentar a Cristo como el siervo. Luego tenemos a Lucas, que escribe para un amigo de él llamado Teófilo. Lucas es un médico que acompañó a Pablo y luego más adelante está dando la cita donde aparece Lucas en el ministerio paulino. Aparece como amigo de Pablo. Era un médico gentil. Es el único que no es judío entre los 4 que escriben el evangelio. Él es un médico posiblemente griego, gentil, que se informa de María y de Pedro para redactar o para investigar acerca de la vida de Jesús. Y como decía, él es el único que da una perspectiva distinta. Él presenta a Cristo como el Salvador. El versículo central está en Lucas 1:37, que dice que este Jesús que nacería sería el Salvador del mundo. El enfoque de ese libro está ahí en que Cristo vino a salvar al mundo. El versículo 10 del capítulo 19 de Lucas dice de la siguiente manera, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Es el enfoque de Lucas, hablar de Cristo como el Salvador del mundo. Luego tenemos a Juan, quien fue el discípulo amado del Señor, y él escribe más cartas aparte de este evangelio. Él posiblemente escribió a la iglesia del Señor y escribió con la intención de no solamente presentar a Cristo como el siervo, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, sino también de presentar a Cristo como Dios mismo. Sus bases centrales están en su capítulo 1, versículo 14, que habla de que ese verbo que era Dios desde el verso 1 se encarnó y habitó con nosotros y nosotros vimos su gloria como la gloria unigénita del Hijo de Dios. Y tenemos el capítulo 20, creo que el versículo 17, si mal no recuerdo, que nos dice que Cristo se presentó como Dios cuando Tomás le dijo, tú eres nuestro Dios. Él presenta la perspectiva de Cristo como Dios o la divinidad de Cristo.
Lucas también es el encargado de escribir el libro de Hechos, el único libro histórico del Nuevo Testamento que presenta luego de Cristo haber nacido, haber vivido una vida santa, digna, pura delante del Señor, haber muerto, haber resucitado y haber ascendido a los cielos. Ese efecto que esa muerte y esa resurrección trajeron consigo fue que los apóstoles que anduvieron con Jesús siguieron la trayectoria cristiana de seguir predicando a Cristo y a este resucitado. El libro de Hechos va a relatar la persecución que la iglesia vivió luego de Cristo haber muerto y resucitado. Ahí usted tendrá una trayectoria de la iglesia o eclesiástica. El que quiere aprender eclesiología, quiere aprender temas acerca de la iglesia, tiene que estudiar el libro de Hechos y específicamente el capítulo 15, que se tratan temas muy contundentes. Luego del libro de los Hechos tenemos una amalgama de 21 cartas. Y la palabra cartas se registra como la palabra epístolas, que son cartas. Se dice que 14 de ellas fueron escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Hay quienes creen que Pablo es el encargado de escribir el libro de Hebreos. Otros dicen que Lucas, otros dicen que Apolo. Algunos han pensado y sugerido que Bernabé tuvo que ver con esa carta, pero el único que no se identifica, o la única carta que no identifica su procedencia, es decir, quién le escribió, es la carta a los hebreos. Yo personalmente creo que fue el apóstol Pablo. Y por último tenemos el libro de Apocalipsis, que es escrito por Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan. Y él escribe desde la isla de Pasmo, el último de los apóstoles, y escribe en un periodo, en el año posiblemente 95 después de Cristo. Escribe a las iglesias. Bueno, ustedes leerán del capítulo 1 al capítulo 4 cómo él se dirige a 7 iglesias. Y luego habla acerca de los acontecimientos futuros. Más adelante, si ustedes quieren que yo hable acerca del preterismo, que dice que muchas de las profecías de Apocalipsis y que Jesús dio en los evangelios se cumplieron, por favor, coméntelo, póngale en la caja de los comentarios para yo entonces tener el apoyo de ustedes para hablar acerca del preterismo, postura que dice que las 70 semanas se cumplieron, que la profecía del capítulo 24 de Mateo se cumplió. Vamos a ver si se cumplieron sí o no. Apocalipsis relata, es como un compendio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como aquellos a quienes Dios llamó desde antes de la eternidad, en Apocalipsis capítulo 22, entran a esa eternidad. Entonces, el Nuevo Testamento cierra su amalgama de información espiritual. Digo espiritual porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ambos fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios que habló tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que en el Nuevo Testamento ustedes verán el comienzo de las cosas, desde el comienzo hasta la consumación en el libro de Apocalipsis. Y en toda la Biblia ustedes verán 5 temas principales que quisiera compartírselos. Primero, el primer tema es la persona de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso hay un pasaje en Apocalipsis que está en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, donde Cristo dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis, controlando la historia. Nosotros los cristianos creemos que la historia entera de la humanidad está manejada por Dios y no se le sale ni por un segundo. Los acontecimientos históricos se le han salido de la mano a Dios. Segundo tema que la Biblia habla. Hablé de que el primer tema es que habla de la personalidad de Dios. El segundo es el juicio por el pecado y la desobediencia. Desde el Antiguo Testamento vemos
la consecuencia del pecado hasta el Nuevo Testamento se habla de la consecuencia del pecado en el hombre. El tercer tema está en la fe y la obediencia. Desde el Antiguo Testamento Dios llamó hombres, empezando desde Moisés, terminando con Juan el Bautista, terminando con los apóstoles, llamó hombres que le obedecieron y le siguieron. La fe y la obediencia es el tercer tema de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y el cuarto tema es el Señor Salvador. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué Cristo fue crucificado? Desde el Antiguo Testamento Dios prometió un cordero sin mancha, un cordero santo. Y en el Nuevo Testamento, ese sistema sacrificial que se tenía en el Antiguo Testamento por los pecados es resumido en el Nuevo Testamento por el sacrificio único en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el último tema, que es el quinto, es el reino y la gloria de ese reino. Entonces, cuando estudiamos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, veremos esos 5 temas en ambos testamentos. Es importante conocer que la Biblia fue escrita por 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que la Biblia no fue traída, o sea, las profecías bíblicas, las profecías que se dieron, no fueron traídas por voluntad humana. No fue que un hombre se acostó con hambre y se soñó que Dios le apareció, sino que el Espíritu de Dios habló a través de esos hombres. La infalibilidad de la Biblia está en que quien escribió la Biblia no fue el hombre, sino Dios a través de esos hombres. Eso nos dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura, hablando en este caso del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios, útil para enseñar y redarguir. Y luego tenemos a Pedro 1:21 o 1:20 en adelante, está en el segundo libro de Pedro, que dice que nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Señor. Una de las cosas que nos hace a nosotros confiar en la infalibilidad de la Biblia, en que la Biblia es inerrante, es el hecho de que Dios ha cuidado la historia. Por ejemplo, nosotros vemos muchos profetas ahora que hablan y dicen que el Señor le dijo, que el Señor dijo esto, que el Señor le mostró esto, y nunca las cosas que ellos profetizan suceden. Eso quiere decir que Dios no ha hablado. Eso quiere decir que ellos hablaron por presunción y van a tener un castigo de parte de Dios. Ahora, la garantía de que estos hombres de Dios, tanto Moisés como Esdras, como Nehemías, Isaías, los apóstoles, hablaron siendo inspirados por Dios, es que cada uno de los acontecimientos que la Biblia dice son hechos históricos comprobables. Dios le dijo a Jeremías que el pueblo de Israel estaría 70 años en el cautiverio, es decir, en Babilonia, y así mismo se cumplió. Daniel, que escribió desde ese imperio, fue uno que dijo, mira, ya se cumplieron los 70 años. Y específicamente cuando los 70 años de Daniel se cumplieron, Dios levantó a Ciro y permitió que el pueblo de Israel regresara y construyera el templo a través de la mano de Zorobabel. Ya me salió el nombre. De Zorobabel. Y ahí ustedes tienen el relato de Nehemías y de Esdras, que duraron el segundo templo, duró un periodo de 140 años para volver a reconstruirse. De manera que ese es el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, que son 4. El libro histórico de Hechos, que es 1. 21 epístolas, que son 26 libros. Y tenemos el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación final, que completan los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, 21 epístolas, 4 evangelios, un libro histórico y un libro profético de revelación.
Ese es el panorama por el Nuevo Testamento. Si usted quiere que hable del preterismo, por favor, déjelo en la caja de los comentarios para nosotros entonces seguir informando. Luego tendremos otro estudio que es cómo nosotros podemos confirmar la confiabilidad de la Biblia y si la Biblia tiene errores. Por favor, si usted quiere que hable primero del preterismo o de los errores supuestamente en la Biblia, déjelo en la caja de los comentarios. Soy su hermano Julián Misael, evangelista del Señor para la gloria de su nombre. No olvide compartir este video y suscribirse a nuestro canal. Que el Señor les bendiga a todos.